ver, mensaje. Les prometí en la reunión de Freedom que iba a traer un tema. em, lo titulé ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Mm, ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios? ¿Cómo identificar si una decisión que tengo que tomar es el camino que Dios está trazando para mi vida o no? Creo que es una pregunta bien importante, bien relevante. Todo el tiempo estamos enfrentados a tomas de decisiones y los que creemos en Dios, los que amamos a Dios, los que creemos que Dios em, es, eh, debe ser y es el que determina el rumbo de nuestra vida, a los que nos interesa, por supuesto, es estar en la voluntad de Dios. em, Esa es una pregunta que siempre nos debemos hacer cuando vamos a tomar decisiones. ¿Será que esta decisión que voy a tomar es lo que Dios quiere que haga? ¿Será que esta es la decisión de Dios? En ocasiones yo voy a tomar una decisión y hago esa pregunta, y en ocasiones yo siento que hay algo que debo hacer y yo digo, yo creo que viene de Dios, yo creo que esto es Dios impulsándome a tomar esta decisión. Como sea que tú llegues a ese proceso de toma de decisiones, te voy a dar eh, vamos a decir, claves, cinco eh, variables o cinco parámetros que se deben considerar a la hora de tomar una decisión y que pueden indicarnos si es o no es la voluntad de Dios. Em, Estas cinco no me las inventé yo, son de Alfa. Si alguien alguna vez ha hecho Alfa o conoce Alfa, Alfa es un proceso muy bonito, eh, que muchas iglesias han implementado, que ayuda, digamos, a fortalecer las iglesias a través de discusiones en grupos pequeños. Y entonces las cinco, ellos le llaman las cinco CS para, para la toma de decisiones. CS porque todas tienen dos palabras, una que empieza por C y una que empieza por S. Entonces yo se las voy a dar en inglés, luego les doy como mi traducción al español y las desarrollamos. La primera CS, ellos le llaman Commanding Scripture. Yo la traduje dirección bíblica, Commanding Scripture. Y esto tiene que ver cuando estamos tomando una decisión eh, y queremos saber si esa decisión se alinea con la voluntad de Dios o es la voluntad de Dios. Lo primero que debo mirar es qué dice la escritura, qué comanda la escritura, qué dirección hay en la Biblia para mi vida en relación a esta decisión que yo tengo que tomar o en relación o en relación a esta idea que tengo o esta área de mi vida. Y me gusta pensar en la voluntad de Dios no como una cuerda floja. Si entienden el concepto de la cuerda floja, había unas personas que ponían cuerdas flojas en los edificios de Manhattan, incluso hubo uno que lo hacía conectando las Torres Gemelas y caminan por la cuerda floja. Y yo siento que hay cristianos que ven esta idea de la voluntad de Dios como caminar en la cuerda floja, como que voy por la vida y me toca caminar por esta cuerdita floja y cuidado me equivoco porque si me caigo me muero. Y entonces ven una vez más, ven la voluntad de Dios como en la vida como caminar por una cuerda floja. Y esa es una idea errónea, porque la realidad es que en la relación con Dios y la forma como Dios em, nos orienta, nos direcciona, no es a través de microcomandos. Dios está más bien involucrado o interesado en que nuestra vida esté enmarcada en una dirección específica, y sus instrucciones tienen más que ver con macrocomandos que con microcomandos. Ahorita les voy a explicar esta idea, pero es importante entender que
o con esta idea de la cuerda floja, no veas las decisiones como caminar en una cuerda floja, sino mira las decisiones como transitar una autopista. Entonces, Dios en lugar de decirte, mira, tienes que tomar eh, el turnpike e irte por el carril de la derecha, Él lo que te va a decir es, toma el turnpike hacia el norte. Si hay una instrucción y si hay una dirección, pero a lo mejor Dios te dice, toma el turnpike hacia el norte. Esa es la dirección en la que quiero que te muevas. Y dentro de la idea de transitar una autopista, hay que sujetarse a unos límites de velocidad, no hay que tener un comportamiento errático. Pero Dios más que decirte, mira, te tienes que ir en este carril, Dios lo que te va a decir es, ve en esta dirección. Y no es una cuerda floja. Ay, me moví un momentico de un carril. No pasa nada. Mientras conserves el sentido en la dirección en la que Dios te está impulsando. Y creo que si entendemos eso, y esto una vez más me devolvió un poquito antes de las 5 a esta idea, porque cuando uno enfrenta este proceso de tomar decisiones y decir, ¿será que esta es la voluntad de Dios? Y lo que está esperando es que Dios le dé microcomandos. Yo creo que Dios no entrega microcomandos, a no ser que tú estés en una etapa de madurez espiritual muy, muy infantil. O sea, seas un bebé, un niño en la fe, como decía el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia, yo ya no les puedo hablar a ustedes, yo no les hablo a ustedes como adultos, sino les tengo que seguir hablando como niños, les tengo que seguir dando leche, no les puedo dar carne porque ustedes son niños en Cristo, debiendo ustedes ya ser adultos, decía el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que lo que se espera de una persona es que madure en su fe. El problema es que hay muchos cristianos que llevan muchos años en la fe y siguen siendo bebés espirituales y ya son viejos en la iglesia, viejos en la fe, pero siguen siendo un bebecito, inmaduro. Eh, lo que se supone es que tú madures. Yo ahora que tengo una bebé en casa, yo veo el crecimiento de Olivia. Olivia ya pasó 2 mesecitos, 2 meses y medio. Es impresionante cómo ha crecido. Pues lo natural es que ella madure, lo natural es que ella empiece a crecer. Y ahora yo tengo a Olivia de 2 meses, que es mi nieta, pero tengo a mi hijo Benjamín que tiene 17 años y a mi hija Rebeca que tiene 24 años. Quiere decir que los he visto crecer y madurar por 17 y 24 años. Y los comandos que yo les daba cuando tenían 7 añitos, 4 añitos, 3 añitos, 5 6 7 8 9 10 11 no es la misma forma de relacionarme con un niño de 7 años que con un niño de 17. Yo a un niño de 7 años le digo, ahí te dejé la ropa sobre la cama, póntela. Y uno le deja las mediecitas, los calzoncillos, los zapaticos rojos. ¿Por qué? Porque el niño necesita dirección micro. Pero yo a Benjamín no le dijo, Benja, ahí te dejé la ropa para que mañana para el colegio, donde yo le haga eso, primero me la va a tirar en la cara, me va a decir, ¿de qué estás hablando? No, no me gusta como, ¿sí? Y está bien, no es que, uy, me está deshonrando como papá, no. Hay una etapa para decirle qué se tiene que poner. Pero hay una etapa donde se supone que el direccionamiento que yo le doy como padre no es micro, es macro. O sea, él se viste como quiera, pero sale vestido de la casa. Él se viste como quiera, pero se viste como un hombre. O sea, hay direccionamiento que viene de mí como padre, que ¿dónde está? En mi comando escritural. Es decir, en mi forma de pensar, mis lineamientos, mi ideología, mi cosmovisión, lo que yo le he enseñado desde que él es pequeñito hasta hoy. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, cuando uno dice, Señor, ¿será que esto es de Dios? Oye, yo creo que eso es un microcomando y que tú estás ya muy viejo en la fe como para estar preguntando esas bobadas. Tú ya sabes, ve a la Biblia, mira a ver qué dice Dios, mira los principios bíblicos. Me hago entender. Entonces, el comando escritural es muy importante porque si uno conoce las escrituras, uno conoce el corazón del Padre. Y si uno conoce el corazón del Padre, aunque no haya un microgerenciamiento en las decisiones pequeñas del día a día donde Dios te diga, tienes que hacer esto, te tienes que vestir de esta manera, tienes que coger este trabajo, Dios te va a decir, mira, es la dirección, es el rumbo. Y hay un rumbo que a mí me gusta mucho en las escrituras y es Mateo 6:33 cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Por ejemplo, ese es un macrocomando.
Entonces, pastor, ¿será que cojo este trabajo o no cojo este trabajo? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Ese trabajo te aleja de Dios o te acerca a Dios? Ahí hay una forma de ir a la escritura y decir, en la escritura, porque la escritura no te va a decir, y toma del trabajo de la gasolinera, o toma del trabajo el que está mudándote a otra ciudad. La Biblia no te va a decir eso. Probablemente el Espíritu Santo en oración tampoco te lo va a decir, aunque ahorita vamos a hablar de eso dentro de uno de los 5 puntos. Todavía estoy en el primero. Pero la Biblia sí te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia sí te dice cómo debes comportarte a nivel macro como ser humano. Entonces, hay ciertos trabajos que a ti no te convienen. Hay ciertos trabajos que tú no deberías tomar y que no deberías aceptar porque te alejan de Dios, porque no te hacen bien, porque eh, violentan de una u otra manera los principios de la palabra de Dios. Entonces, eh, yo siempre que voy a tomar una decisión, busco que esa decisión se alinee con los macro comandos de la palabra de Dios. Por eso conocer la palabra de Dios es tan importante. Voy a tomar una decisión, ¿es de Dios o no es de Dios? Primero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la dirección bíblica en términos generales? Luego, el segundo se llama Common Sense. Acuérdense que son CS todos. Commanding Scripture es el primero, dirección escritural, dirección bíblica. Common Sense, sentido común, es el segundo. Y yo le puse entre paréntesis wisdom, que es sabiduría. En el libro de Santiago, el apóstol, Santiago dice, si alguno falta sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? Y el sentido común es sabiduría, el sentido común es un sentido dado por Dios que es común a todos los seres humanos, pero que en el caso de los creyentes el sentido común es sabiduría. O sea, yo no puedo obrar con un sentido común desde una perspectiva del mundo, sino tengo que obrar con un sentido común desde una perspectiva de Dios. Por eso empiezo con el comando escritural, por eso empiezo con la Biblia. Digo, ok, esta es la Biblia, ahora ¿qué me dice mi sentido común? Em, Hay un libro en las Escrituras que es el libro de Proverbios que está lleno de sabiduría. Se le conoce como uno de los libros de sabiduría. La categoría literaria del libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Entonces, eh, importante en el proceso de toma de decisiones, involucrar el sentido común, la sabiduría, ¿sí? Eh, ¿cuál es tu pensamiento crítico frente a esas decisiones que tienes por delante? eh, ¿Cuál es la decisión sabia? ¿Cuál es la decisión que más te conviene? Una vez más, tengo dos trabajos, trabajo A, trabajo B. ¿Cuál trabajo te va a acercar más a Dios o cuál te va a alejar más de Dios? Hay que usar el sentido común, hay que usar la sabiduría. ¿Cuál trabajo le va a convenir más a tu matrimonio? ¿Sí? Hay personas que me dicen, no sé si tomar este trabajo, es en un crucero por 6 meses. Bueno, para mi hijo Benjamín, tiene 17 años, apenas acabe su college, irse 6 meses a trabajar en un crucero puede ser una buena idea. ¿Te das cuenta? No es blanco-negro, ¿no? Uy, ese es un mal trabajo o es un buen trabajo. No, puede que sea bueno, es una experiencia de vida, te va a dar mundo, te va a permitir conocer otros lugares, te va a permitir capitalizarte, ahorrar un poco de dinero, además probablemente te vas a divertir. eh, pero si, no sé, Sergio, que creo que está por aquí conectado, me llama y me hace la misma pregunta, le voy a decir, Sergio, pues, ¿qué vas a hacer 6 meses? ¿Dejar a tu esposa sola y a tus 2 hijos? ¿Vas a volver? ¿Vas a encontrar un bebé 6 meses más grande? ¿Ya no te va a reconocer? Entonces, no todo es blanco-negro en el sentido de esto es del diablo o esto es de Dios, esto es bueno, esto es malo, sino cuál es la decisión sabia para la etapa de vida en la que tú te encuentras. Por eso es que eh, cuando uno pide consejo es importante dar contexto. A veces a mí me vienen a pedir consejo, es que no sé qué hacer, si hacer esto, y me dan la información como para que yo les dé la respuesta que están esperando, pero no, déjame ahondar un poquito más.
¿Y qué dice tu esposa? ¿Y qué ha pasado con esto? Ah, y cuando ya tiene uno la información completa, uno dice, mira, yo no creo que sea sabio que tú tomes esa decisión. Entonces, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? Que es el tema que estamos desarrollando primero. ¿Cuál es la dirección bíblica en el sentido macro? Como lo hablé, la dirección bíblica difícilmente va a decir, la Biblia difícilmente te va a decir con quién te debes casar a nivel micro, ¿sí? No te va a decir, sí, esa es la indicada, ¿sí? Pero a lo mejor cuando coges la dirección bíblica a nivel macro, dices, esta mujer me acerca a Dios o me aleja de Dios. O este hombre me acerca a Dios o me aleja de Dios. Em, Luego, el sentido común que se aplica con la dirección escritural. Y el tercero es, le llaman ellos circumstantial signs, ¿sí? Yo lo traduje como señales circunstanciales, pero pues no es otra cosa como las circunstancias, ¿no? Qué te dicen las circunstancias? También cuando uno tiene que tomar una decisión, las circunstancias en ocasiones nos hablan y nos dirigen. Y yo pienso que todas estas cinco cosas son importantes, pero se deben aplicar en el orden en el que se las estoy dando, ¿sí? Yo no puedo poner las señales circunstanciales por encima de la dirección bíblica, ¿sí? O sea, por ejemplo, no, es que yo sé que esa mujer no me conviene porque es atea, ¿correcto? Pero yo le dije a Dios que si ella me mandaba un WhatsApp por la mañana, esa era una señal de que ella es para mí. No, eso es necedad, eso no es sabiduría, ¿sí? O sea, yo no estoy hablando de ese tipo de señales. Yo estoy hablando de que las circunstancias, de una manera consistente y de una manera contundente, te revelan o una puerta cerrada o una puerta abierta. En Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo quería ir sistemáticamente hacia Macedonia, dice que él fue impedido para ir, que se le cerraban las puertas para ir, y él entendió que las circunstancias, él lo codificó, él dijo, él dijo, em, Bernabé, es que se nos están cerrando las puertas, ¿sí? O sea, eh, no hay manera otra de interpretarla. Dios no quiere que vayamos en esa dirección. Y en ocasiones, pues uno tiene que entender que si tú dices que Dios te habló, aunque puede haber oposición y puede haber resistencia al plan de Dios, si Dios te habló, las puertas se abren. No es consistente. Dios me dijo que me fuera para Estados Unidos, me negaron la visa. Entonces me voy a ir por el hueco. ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios? O sea, puede ser necio persistir donde las puertas se están cerrando, ¿sí? No estoy diciendo que cuando hay oposición, porque cuando es el plan de Dios puede haber oposición. ¿Por qué? Porque hay una realidad espiritual que se nos opone. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios quiere desarrollarnos carácter y convicción y perseverancia en nuestros procesos de vida. Así que no esperes que todo lo que es la voluntad de Dios fluya perfecto y como un camino despavimentado o pavimentado. No, en ocasiones el camino tiene baches, el camino tiene barreras, pero tú no tienes que derrumbar puertas que Dios abre. Me hago entender? Entonces, mirar las circunstancias, mirar las señales a nuestro alrededor en ocasiones también nos ayudan a entender, ok, esto es parte de la voluntad de Dios. O sea, yo veo que las señales, yo veo que lo que está sucediendo a mi alrededor es coherente y es congruente con la dirección que Dios me está llamando a tomar. Número cuatro se llama Compelling Spirit, que yo lo puse como convicción del espíritu. Compelling Spirit tiene que ver un poquito más ya con estas ideas quizás un poquito más carismáticas de del sentir espiritual. Y fíjate que es la cuarta, no es la primera, porque tenemos que tener cuidado hay ciertos círculos, por ejemplo, hay círculos carismáticos donde ponen el sentir espiritual por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no, yo sé que la Biblia dice, pero es que a mí el Espíritu Santo me dijo eso en mi tiempo devocional.
pero espérate, ¿cómo el Espíritu Santo te va a decir algo que no es congruente con su palabra, que no es congruente con sus direccionamientos y macro consejos que los encontramos en los principios escriturales? Por eso conocer la Biblia es tan importante. Yo no puedo sustituir mi nutrición bíblica por medio de la oración, el escuchar al Espíritu sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento y es el filtro a través del cual yo filtro, valga la redundancia, esas conversaciones que yo tengo con el Espíritu de Dios. Y cuando yo digo, yo escuché a Dios decirme esto, o Dios me dijo, eh, o Dios me mostró, ok, eso tiene que ser congruente con la dirección escritural. Pero sí es cierto que el Espíritu Santo habla, sí es cierto que Dios habla a nuestros corazones, que Jesús está vivo y que él pone impresiones en nuestro espíritu, ¿sí? Hay momentos donde yo tengo, y por eso me gusta como lo ponen en inglés los de Alfa, ponen compelling spirit. Ese compelling es como, hay algo como como es una fuerza interior que te está moviendo, movilizando, impulsando, y uno lo sabe, uno dice, este pensamiento no viene de mí, esta idea no nació en mi mente racional, no nació en mi corazón, esto viene más profundo, esto fue insertado por el Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, y por eso le puse convicción del Espíritu, porque es una convicción, es una fuerza interna que el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, y esa palabra de convencer tiene que ver con esa convicción, él trae convicción a nuestro espíritu. Entonces hay ocasiones donde tú dices, yo siento de verdad, yo siento que el espíritu me está moviendo y orientando en esa dirección. Entonces estoy por tomar una decisión. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice mi sentido común? ¿Qué dicen las circunstancias? ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Cuál es la convicción? Yo no estoy diciendo que, primero, esto no es una fórmula. Yo lo que les estoy dando es herramientas o recursos para que aprendamos a procesar nuestras ideas y saber si esto que estoy pensando es la voluntad de Dios. Y trata de pasarlo por esos filtros. Ok, tengo esta idea, me quiero mover a otra ciudad, me voy a ir para New York, o me voy a cambiar de trabajo, o voy a invertir un dinero, me voy a asociar con esta persona, voy a hacer un negocio con esta persona, voy a ennoviarme con esta persona, vamos a empezar a hacer dating, o cualquier decisión importante, ¿no? Porque además, aunque yo creo que todas las decisiones deben tomarse con responsabilidad, pues hay decisiones donde no hay que trascender y decir, ¿será que esto es la voluntad de Dios o no? Porque es lo que te decía, esto no es caminar en la cuerda floja. Hay momentos donde tú sabes que tu vida va en esa dirección y a la final a Dios no le importa si tomas el trabajo de Uber o si tomas el trabajo de DoorDash o si tomas el trabajo porque el más interesado que en cuál trabajo estás, a él lo que le interesa es dónde está tu corazón, cómo está tu vida, cómo está tu familia, ¿sí? Claro, hay momentos donde yo estoy a decir, te estoy compelling a tomar este trabajo. ¿Por qué? Porque él sabe que ahí hay algo especial, ahí hay un proceso, ahí hay algo específico, pero no tiene tanto que ver con que este sea bueno y este sea malo, sino que en el plan de Dios para tu vida puede ser que específicamente quiera dar una dirección y también depende una vez más del nivel de madurez en el que nos encontremos. Yo siento que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo pienso que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Eso revela que hay un momento en la relación con Cristo, en el proceso discipular, donde es como que Jesús te dice, ya no nos vamos a relacionar como siervos, ahora hay una relación de amistad. Y es como decir, hemos pasado a un nuevo nivel de relación, puedo confiar más en ti. Al siervo uno le dice, haga esto, lleve esto, tráigame un vaso de agua, haga tal cosa. Al amigo conversamos, ¿sí? Y yo siento que hay momentos donde nuestra relación con Jesús es una relación no de amiguis, sino que lo que quiero decir es, eh, hay un nivel de confianza y de madurez que Jesús ha visto en mí que dice, yo puedo confiar en ti. Yo sé que tú vas a tomar buenas decisiones porque tú ya conoces mi corazón, ya sabes hacia dónde yo quiero que vaya tu vida. Ya no tengo que estar microgerenciando tu vida. Y la última.
se llama Council of the Saints. Entonces acuérdense que todas van con ese. Primero es Commanding Scripture, el segundo es Common Sense, el tercero es Circumstantial Signs, el cuarto es Compelling Spirit y el cinco es Council of the Saints. Y se los di en inglés solamente para que sepan que esto no me lo inventé yo, sino lo vi en un curso de Alfa hace un tiempo. Y yo le puse Consejo de los Santos, pero pues en realidad esa es la traducción literal, sería multitud de consejo. El rey Salomón dice en el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿sí? Mm, no es multitud de consejos, es multitud de consejeros. Porque si hay gente que dice, "Ay, es que como en la multitud de consejos hay sabiduría", yo puse en Facebook una pregunta y pues 250 personas me dieron consejos. No, eso no es. No es tener muchos consejos, es tener muchos consejeros. Y no todo el mundo es un buen consejero. Tienes que tener cuidado a quién escuchas y a quién le pides consejo. Entonces, sí es bueno tener multitud de consejeros en nuestra vida, es decir, ten varios consejeros. Para mí, tres consejeros en mi vida es multitud, ¿sí? Porque pues son bastantes personas trayendo sabiduría y trayendo dirección a mi vida. Entonces, por supuesto, cuando dice el consejo de los santos, yo siento que esto es uno de esos aspectos donde hay rendición de cuentas y responsabilidad en la comunidad, ¿sí? Eh, yo, por supuesto, como pastor de una comunidad, mi esposa y yo empezamos a gestar una relación con algunas personas en la comunidad y nos empezamos a volver consejeros a su vida, en el sentido que nos llaman, estamos pasando por esta situación, estamos pensando tomar esta decisión, tengo esta situación financiera, se me presentó este trabajo, pero con este trabajo puedo resolver mi situación financiera, pero me alejo de casa y empiezan estas conversaciones donde se necesita consejo. Hay momentos donde uno dice, ok, la Biblia no me está respondiendo claramente esto, mi sentido común está dividido porque por un lado pienso que es una buena idea, pero por otro lado no estoy seguro. Em, Además de eso, pues no encuentro muchas señales y no encuentro mucha dirección y no siento que el Espíritu Santo me esté hablando de manera clara aquí, no siento nada específico. Ahí es un buen momento para decir, necesito consejo, ¿sí? Necesito consejo, porque uno no siempre va a pedir consejo para todas las decisiones. O sea, yo no llamo a mi pastor cada vez que va a tomar una decisión, pero cuando siento que he agotado mis recursos y me encuentro como en una encrucijada, es como ese programa, no sé si se acuerdan de ese programa de ¿Quién quiere ser millonario? Que uno tenía el recurso de la llamada a un amigo. Es como, hay momentos donde hay que llamar a ese amigo, a ese consejero, ¿sí? Hay que llamar a ese consejero y decir, oye, estoy en esta situación, darle la información, esto es lo que yo veo en las escrituras, esto es lo que yo siento que la Biblia me dice. Y a mí me gusta mucho cuando la gente me llama y yo veo que ya ha hecho su proceso, ¿me entiendes? Que ya ha filtrado, ya ha dicho, mira, yo ya veo esto, yo veo esto, yo veo esto, pero sigo sin tener claridad de hacia dónde tomar. Y muchas veces sí es un consejo sabio el que te ayuda definitivamente a decir, ok, eh, no voy a tomar esa decisión o sí voy a tomar esa decisión. Entonces, espero que esas cinco herramientas les ayuden a cuando uno está en esos procesos de toma de decisión. eh, Poder responder a esa pregunta con la que iniciamos y es cómo puedo saber si esta es o no es la voluntad de Dios. Muy bien. Voy a parar de grabar un segundo.